Bien, muy buenas noches a todos. Espero que se encuentren muy bien en este día. Vamos a continuar entonces siguiendo pues con los evangelios. Hoy veremos en esta clase el Evangelio según San Juan y también veremos el libro de los Hechos de los Apóstoles, que como ya les había dicho anteriormente, pues el libro de los Hechos de los Apóstoles en un principio fue solamente una primera obra, ¿no? Sino que posteriormente pues se dividió. Entonces uno que lo podemos catalogar así como los Hechos de Jesús, que es el Evangelio según San Lucas, y los Hechos de los Apóstoles, pues que es el libro que tenemos nosotros aparte. Pero se dice que al principio pudo haber sido una obra pues condensada y ahorita pues veremos más o menos por qué se dice eso. Entonces, antes de continuar, pongámonos en actitud de oración, vamos a pedirle al Señor que sea Él enviando su Divino Espíritu sobre todos y cada uno de nosotros. Pedirle a Él que nos hable y continúe explicándonos a través de las Escrituras, que su palabra llegue, Señor, a lo más profundo de nuestros corazones y que continúe, Señor, transformándola, que tu palabra, Señor, ante todo nos dé fuerzas, Señor, para seguir adelante, para que no perdamos, Señor, nunca ese impulso, Señor, que tú has colocado en nuestro corazón. Ayúdanos, Señor, a enamorarnos más de ti. Ayúdanos, Señor, a encontrarte allí, Señor, en tu palabra, siempre dispuesta, Señor, a transformarnos, siempre dispuesta, Señor, a simplemente generar en nosotros un cambio, una renovación, no solamente en nosotros, sino también en la familia, en el mundo entero. Ven Espíritu de Dios y explícanos tú, Señor, que inspiraste las Escrituras. Ayúdanos a entenderlas, Señor, y que ese mensaje lo podamos poner por obra. Te lo pedimos tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Mamita María, te pedimos que seas tú iluminándonos, que también seas tú como maestra, ayudándonos a entender la palabra de Dios, pero sobre todo, Madre querida, a ponerla en práctica para que la palabra se haga vida en nosotros. Ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar las promesas y gracias de Dios nuestro Señor Jesucristo. Amén. Y que todo lo que hagamos, digamos, pensemos, la forma como obremos, sea en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Muy bien. Entonces, la clase pasada pues habíamos quedado aquí. Pues yo espero de que ustedes de pronto hayan realizado como este ejercicio de ver esos textos bíblicos, de profundizarlos, qué es lo que el Señor quiere allí en esos textos bíblicos y también ver las diferencias que hay en los diferentes evangelios que nosotros conocemos como sinópticos. Saber de que, claro, tienen muchas cosas en común, pero también como lo vimos la vez pasada, pues al comparar estos dos textos bíblicos, pues vemos que también tienen sus diferencias que remarcan y que nos hablan un poco de lo que era la historia y cómo vive la comunidad. Entonces, eso es una de las cosas que me parece más bonita que nosotros podemos encontrar, en la Sagrada Escritura, entender cómo vivía la comunidad y pues que bueno, digamos que esto se obtiene sabiendo un poquito. Ahora, como les dije, lo que nosotros estamos analizando aquí no es un estudio muy profundo bíblico, esto todavía hay mucho de fondo, ¿sí? Pero de todas maneras nos sirve a nosotros porque creo que lo más importante, y eso nos lo recuerda siempre la iglesia, es que el texto bíblico llegue a lo profundo del corazón. Y yo creo que desde que iniciamos este curso bíblico lo he dicho, lo más importante es el mensaje religioso, lo que Dios quiere para mí. Sí, no más, ahí no vamos a buscar que un dato geográfico, que un dato científico, eso no lo vamos a buscar nosotros en la Sagrada Escritura, porque vemos que lo que en esencia importa es qué quiere Dios para mí. Entonces vamos a continuar con esto. Entonces, dejando a un lado los evangelios sinópticos, ahora vamos a ver el evangelio según San Juan.
A San Juan, digamos que el icono que lo identifica, ya veíamos los otros, lo identifica el águila, ¿sí? El animalito pues que nosotros podemos ver allí en esa imagen. Ahí está San Juan con su evangelio en las manos y atrás está el águila, ¿sí? ¿Y por qué el águila? Pues no preguntarán. Porque el águila es ese animal pues que vuela, o sea, él puede volar por encima de muchas aves, ¿no? A altas alturas. Y como el Evangelio de Juan pretende como mostrarnos eso, es decir, la divinidad de Jesús, eso es lo que va a buscar el Evangelio según San Juan. Entonces simplemente se identifica con ese animalito, con el águila. Bien, entonces eso para que lo tengamos en cuenta, eso es como cultura general. Ahora veamos algunos apartes, o sea, el Evangelio de San Juan, igual que el libro del Apocalipsis y que las tres cartas católicas, que también las veremos más adelante, pues se le atribuyen al discípulo amado. Otra vez valga la aclaración de que cuando hablamos de eso es una atribución, pero no necesariamente quiere decir de que fue el evangelista, fue el apóstol, por ejemplo, Juan, quien escribió todas esas obras, ¿no? Hablamos nosotros de la comunidad de Juan, de discípulos de Juan, porque vemos nosotros, por ejemplo, en los Hechos de los Apóstoles, que los apóstoles van a tener discípulos, van a tener gente que los va a seguir también. Entonces, probablemente no fueron ellos de primera mano quienes escribieron, pero sí fueron sus discípulos o aquellos que recogían sus enseñanzas. Entonces, eso es muy importante tenerlo en cuenta. Pero entonces, ¿por qué se le llama San Juan? ¿Por qué San Lucas? Porque un criterio de la canonicidad de un texto era que tenía que estar relacionado con un apóstol, ¿sí? Eso es uno de los criterios y que también las comunidades también utilizaran pues ese texto bíblico en las diferentes reuniones pues litúrgicas que se utilizaran. Entonces ese es el criterio como para que ese libro esté en el canon. Entonces se le atribuye a San Juan, ¿no? El discípulo amado, se habla siempre del discípulo amado. ¿Y por qué? Porque digamos que en esas esferas el discípulo amado era el más joven y eso se creía pues de Juan. Algunos debaten eso, algunos dicen no, que en realidad eso de discípulo amado no es como tal que haga referencia al apóstol o a Juan como tal, sino que de pronto hace referencia también a todo el que lee el Evangelio o a un, digamos, discípulo del apóstol, de Juan, ¿sí? Entonces, eso la verdad, pues es muy debatible. La fecha de escritura de este evangelio se ubica más o menos entre el 90 y el 100 después de Cristo. La verdad es que este evangelio de San Juan, junto con otros libros, es catalogado como uno de los últimos libros del Nuevo Testamento, ¿sí? Como el Apocalipsis y otras cartas. Recordemos que los otros evangelios datan entre el 70 y 80 y sí, más o menos la década del 80. Bueno, aquí ya estamos en la década del 90 del siglo primero. Entonces es muy importante también, digamos, como considerar esto por lo que ya vamos a ver. El libro posee un carácter universal, ¿sí? Que lo hace destinatario pues a muchos pueblos, como por ejemplo los samaritanos. Eso lo encontramos nosotros en el capítulo 4 del Evangelio según San Juan, que es el relato de Jesús con la samaritana, que créame, para mí es uno de los evangelios más bonitos y más hermosos. Entonces lo vamos a analizar. Para mí es muy significativo pues ese evangelio. Entonces vamos a hacer como una especie de exégesis pues bíblica de ese evangelio. Vamos a analizarlo. Y también pues dirigido a otros. Cuando, por ejemplo, en el capítulo 10 nuestro Señor Jesucristo se presenta como el buen pastor
Y por allá va a decir, pero es que yo tengo ovejas que no son de este redil. Eso hace mucho referencia a algunos profetas como Ezequiel o como Jeremías, donde utilizan la figura del pastor en algunos momentos representando a los reyes de ese tiempo. Pero estos profetas también van a colocar a Dios como el pastor que reúne a las ovejas que han sido dispersadas por esos malos pastores que en aquel momento pues gobernaban, eran los reyes, ¿sí? Entonces dice que Dios viene a reunirlos. Y por eso en el Evangelio según San Juan se va a presentar Jesús como el buen pastor. Y va a tener otras imágenes que hacen alusión pues a Dios, ¿sí? ¿Qué decir del Evangelio según San Juan? Hombre, el Evangelio según San Juan es muy diferente en cuanto a su estructura a los otros tres evangelistas. Yo pienso que eso ustedes y yo lo hemos podido más o menos como ver. No sigue esa misma línea de enseñanzas, de parábolas, no, no, no. Lo fundamental en San Juan van a ser algo que el evangelista va a determinar como los signos. Y estos signos van a destacar o van a manifestar la divinidad de Cristo. ¿Y eso por qué? Resulta de que en aquella época en donde se va a escribir esto, dicen pues los estudiosos, de que surgieron también grupos que negaban la divinidad de Cristo, o sea, de que Cristo no era Dios, de que era un profeta, pues una persona muy acreditada por milagros que hacía y un gran rabino, ¿no? Por su enseñanza y por las personas pues que lo seguían, pero de la divinidad, y también pues de la cuestión de su encarnación, entonces nada. Entonces San Juan, desde el principio del Evangelio, va a dejar clara esa idea. Recuerden, ahí está el texto bíblico, el prólogo de San Juan, el capítulo 1. En el principio existía la palabra estaba con Dios, pero ojo, no solamente estaba con Dios, sino que la palabra era Dios. O sea, él aclara eso. Y después cuando tú vas siguiendo el prólogo de Juan, pues se habla de Juan el Bautista, de que la palabra era la luz, de que la luz vino, tan, tan, tan. Y la palabra tomó carne, ¿sí? Y puso su morada dentro de nosotros, haciendo referencia a la encarnación, ¿sí? A la encarnación de Jesús. Es decir, esa palabra que en el principio de todo era Dios, ahora va a hacerse temporal y va a entrar en nuestra realidad, va a entrar digamos, en todo lo que nosotros somos como seres humanos y a lo que estamos sometidos en el mundo, a las leyes físicas, a todo esto pues que nosotros entendemos. Entonces, eso hizo Jesús. Y entonces, por eso es que Jesús es Dios. Entonces, San Juan desde el principio va a dejar eso claro. Y después a través de los signos, San Juan va a presentar a Jesús como el yo soy. Y esa palabra yo soy la encontramos nosotros por allá en el Éxodo, cuando Dios se presenta a Moisés desde la zarza. Y entonces Moisés dice, ve, y yo cuando me vaya pues por allá a Egipto, a liberar a ese pueblo pues que vos me estás pidiendo que libere, ¿qué le voy a decir a esa gente? ¿Quién me envía? Y entonces desde la zarza Dios le responde, ve y diles que yo soy, te envía, yo soy el que soy. Entonces, claro, Jesús, mira, en el Evangelio según San Juan, Jesús va a utilizar esa expresión. Una expresión que inmediatamente refiere a Dios, porque Dios ante todo es. Yo soy la luz del mundo, yo soy el pan de vida, yo soy el buen pastor. Cuando el episodio de la resurrección de Lázaro, que es lo que le dice Jesús a Marta, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí no morirá, y aunque haya muerto, vivirá, vivirá.
Entonces, eso es una característica que vamos a encontrar en el Evangelio según San Juan. Eh, Esto sí es importante. Este evangelio corrió el riesgo de no ser aceptado por las primeras comunidades cristianas por considerarlo como de un carácter gnóstico. El gnosticismo fue una corriente filosófica que, digamos que estuvo ahí como muy paralela con los primeros años del cristianismo. Y el gnosticismo lo que decía era que el hombre solamente se salva por conocer lo divino. Entonces, de tener el conocimiento de Dios. Entonces, como que varias de las ideas que tenía ese evangelio de San Juan era eso, como que centrarse en conocer a Cristo y que Él era Dios. Y claro, Cristo como muy, ahora San Juan lo va a presentar como muy divino. Y entonces va de pronto a carecer un poquito de esa parte humana, ¿no? De esa parte humana. Aunque pues por allá se nos dice de que Jesús lloró pues por su amigo Lázaro. Pero entonces sí, y por lo diferente en su estructura a los otros, corrió el riesgo de que lo hubieran sacado, ¿sí? Como otros textos bíblicos, como que los consideramos apócrifos, como el Evangelio de Tomás, el de Pedro, creo que hay uno de Santiago. Entonces, esos escritos sí ya apócrifos salieron. Pero San Juan, pues no. San Juan, pues igual es considerado palabra de Dios, ¿sí? Es palabra de Dios y también pues ahí se nos transmite un mensaje muy importante, un mensaje muy importante. Entonces, eso es lo que vamos a analizar. Ya les dije que vamos haciendo es como un recorrido muy, muy rápido. Después tal vez tendremos la oportunidad de profundizar en esto, pero pues vamos a hacerlo pues muy rápido. Entonces vamos a analizar este texto de la Samaritana. Entonces, como es tan largo, no lo escribí, ¿no? Pero entonces vamos a leerlo. Vamos a leer un poco este evangelio y pongámosle cuidado. Cuando Jesús supo que los fariseos se habían enterado de que él hacía más discípulos y bautizaba más que Juan, aunque Jesús mismo no bautizaba sino sus discípulos, abandonó Judea y volvió a Galilea. Al pasar por Samaria llegó a un pueblo llamado Sicar, cerca del terreno que Jacob dio a su hijo José. Allí estaba el pozo de Jacob. Jesús, cansado del viaje, se sentó junto al pozo. Era cerca del mediodía. Llegó una mujer de Samaria a sacar agua y Jesús le pidió, dame de beber. Sus discípulos habían ido al pueblo a comprar alimentos. Y ella le respondió, ¿cómo tú, siendo judío, me pides que dé de beber a mí, que soy una mujer samaritana? Los judíos, en efecto, no tienen trato con los samaritanos. Jesús le respondió, si conocieras el don de Dios y quién es el que te dice, dame de beber, tú le habrías pedido y él te habría dado agua viva. Señor, le contestó la mujer, no tienes con qué sacar agua y el pozo es profundo. ¿De dónde sacarás esa agua viva? ¿Acaso eres más grande que nuestro padre Jacob, que nos dio este pozo del que bebieron sus hijos y sus rebaños? Jesús le respondió, quien beba de esta agua volverá a tener sed, pero el que beba del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, porque el agua que yo le daré se convertirá dentro de él en un manantial de agua que emana hasta la vida eterna. Entonces la mujer dijo, Señor, dame de esa agua para que no tenga más sed, ni tenga que venir a sacarla. Y Jesús le dijo, ve y llama a tu marido y regresa aquí. La mujer le contestó, ay, no tengo marido. Jesús le dijo, es cierto lo que has dicho, porque has tenido 5 maridos y el que ahora tienes no es tu marido. En esto dices la verdad. Y la mujer le dijo, Señor, veo que eres profeta.
Nuestros padres adoraron en este monte, pero ustedes los judíos dicen que es en Jerusalén donde hay que adorar. Jesús le respondió, mujer, créeme, llega la hora en que ni en este monte ni en Jerusalén adorarán al Padre. Ustedes adoran lo que no conocen. Nosotros adoramos lo que conocemos, porque la salvación viene de los judíos. Pero llega la hora y ya está aquí, en que los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Estos son los adoradores que el Padre desea. Dios es espíritu, y por eso sus adoradores deberán adorarlo en espíritu y en verdad. La mujer le contestó, yo sé que va a venir el Mesías, el llamado Cristo. Cuando Él venga nos lo explicará todo. Entonces Jesús le dijo, yo soy el que habla contigo. En este momento llegaron sus discípulos y se sorprendieron de que hablara con una mujer, pero nadie le preguntó qué buscas o por qué hablas con ella. La mujer dejó allí el cántaro, corrió al pueblo y dijo a la gente, vengan a ver a un hombre que me ha dicho todo lo que he hecho. ¿No será este el Mesías? Y la gente salió del pueblo y fue a su encuentro. Mientras tanto los discípulos le insistían, Maestro, come. Pero él les contestó, yo tengo para comer un alimento que ustedes no conocen. Entonces los discípulos se preguntaban unos a otros, ¿acaso alguien le habrá traído de comer? Y Jesús les dijo, mi alimento consiste en hacer la voluntad del que me envió y llevar a cabo su obra. ¿No dicen ustedes, todavía faltan 4 meses para la cosecha? Pues bien, yo les digo ahora, abran los ojos y vean los campos, ya están maduros para la siega. El segador recibe su salario al recoger el fruto para la vida eterna, de modo que sembrador y segador se alegran juntos. En este caso se cumple el dicho de que uno siembra y otro cosecha. Yo los envié a cosechar donde no han trabajado. Otros trabajaron y ustedes recogen el fruto de sus trabajos. Muchos samaritanos de aquel pueblo creyeron en él por el testimonio de la mujer que les decía, me ha dicho todo lo que he hecho. Cuando los samaritanos llegaron a donde estaba Jesús, le rogaban que se quedara con ellos, y él se quedó allí 2 días. Muchos más creyeron en él a causa de sus palabras y le decían a la mujer, ya no creemos por lo que tú nos dijiste, sino porque nosotros mismos lo hemos oído y sabemos que es verdaderamente el Salvador del mundo. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Como les digo, este es un texto muy hermoso, o sea, uno sabe que toda la escritura es muy linda y a nosotros pues nos habla y transforma pues nuestra vida. Pero el Evangelio y este diálogo de Jesús con la samaritana es muy especial, es muy especial. Y créanme que de quedarnos solamente en la cuestión física de que Jesús tuvo una sed y la discusión pues de la samaritana, de que por qué él le pedía agua y después de que samaritana se fue, o sea, entendiendo ese texto bíblico de una manera muy literal. Otra vez pasa lo mismo que hablábamos, por ejemplo, con los diferentes milagros, que la cosa o el texto se queda muy lejos de nosotros. Hay que ver el trasfondo teológico de esto. Jesús aquí se va a presentar como aquel que da un agua de la cual se bebe y no se tiene sed, ¿sí? No se vuelve a tener jamás sed. Pero entonces, para entender un poco esto, por ejemplo, la primera parte de por qué la samaritana se extraña de que Jesús le pida agua, pues esto ya lo habíamos visto, de dónde venía el conflicto, pues, de los judíos con los samaritanos, ¿no? Acuérdense que después de todos los hechos de la deportación, de que llega pues a Siria y el primer reino que cae es el norte, que es Samaria,
lo que hace este imperio es llevarse a algunos samaritanos y traer gente de otras culturas y instalarlas pues ahí en Samaria. Entonces lo que hubo fue una mezcla cultural de samaritanos, ¿sí? O sea, del pueblo de Israel con otros. Eso ocurrió pues en el Reino del Norte y por allá creo que es el libro de los Reyes nos explica esa cosa. Entonces, claro, los judíos, sus hermanos del sur, que de pronto corrieron con una suerte no tan parecida a los de sus hermanos del norte, empezaron a despreciarlos. Y por eso, porque pues eran gente mezclada, adquirieron otras costumbres, seguían otros dioses. Entonces desde ese momento hubo una gran lucha y una gran discordia entre judíos y samaritanos. Entonces, claro, extraña de que Jesús le pregunte a esta mujer, pero mira que esto es lo primero que hace Jesús. Jesús va a derribar ese muro. Sí, Jesús va a derribar ese muro que divide judíos y samaritanos porque la salvación en Jesucristo va a ser universal. Eso es lo que predicamos. Por eso es que el Evangelio llegó a nosotros, ¿sí? Porque la cuestión no se quedó solamente en el pueblo judío, el pueblo escogido de Israel, sino que esto vino hacia nosotros. Y entonces Jesús siente sed, pero dicen pues algunos padres de la iglesia de que la sed de Jesús no era física. La sed de Jesús era de la fe de la samaritana. Hay una oración en el misal romano que nos habla de eso, de que quiso Jesús tener sed de la fe de esta mujer. Y entonces entabla él un diálogo. Y ojo, porque Jesús está hablando con una mujer. Eso era muy raro en aquel entonces. Por eso los discípulos se van a extrañar de que él hable con la mujer, porque a la mujer no le hablaba. Quisiera que fuera a recoger el agua y calladitos todos y que ella hiciera eso y ya. ¿Sí? Pero, hombre, nuestro Señor va a romper esquemas. Él rompe esos esquemas que tenía la comunidad en aquel momento. Porque pues se da eso de que la salvación no podía quedarse encerrada, sino que tenía que llegar a otro. Entonces Jesús empieza ese diálogo con la samaritana y pues empieza pues a decirle que Él es el portador del agua viva. ¿Sí? Y efectivamente Jesús se va a poner por encima de Jacob a la pregunta que ella le hace, ¿eres tú más que nuestro padre Jacob? Entonces Jesús le dice, mira, todo el que toma de este pozo, pues haciendo referencia, porque, o sea, ese pozo a qué va a hacer referencia? A la forma de dar culto y a las costumbres que tenían los samaritanos en el momento, ¿no? De allí ellos como que iban a sacar, de allí esa era su comunión o su unión con Dios, ¿sí? De ese pozo, sus costumbres, sus tradiciones, ¿no? Entonces dice, mira, todo el que beba del agua de este pozo va a volver a tener sed. Pero el agua que yo le daré, de aquel que la beba ya nunca más va a volver a tener sed. Entonces uno pues dice, y también como la samaritana, uy, entonces dame de esa agua porque nunca más quiero volver a tener sed. Pero entonces allí nos damos cuenta de que, ojo, la sed no es física, porque es que cualquier agua que nosotros tomamos, por muy buena que sea, vamos a volver a tener sed. Entonces la sed no es física, es la sed espiritual. Es la sed espiritual. Miren que esto mismo les pasó al pueblo de Israel en el desierto. ¿Se acuerdan cuando veíamos ese caminar? Que Moisés vaya ahí con una rabia, le da una roca y de la roca brota agua. Bueno, estos textos están muy parecidos. Dice que en el momento el pueblo se sació. Este texto es muy similar a ese. Jesús le va a brindar a la samaritana un agua, pero espiritual, para que ella nunca más vaya a tener necesidad de otras aguas. Creo que es Jeremías que dice por allí, y me han dejado y se han cavado unos huecos que no retienen el agua. ¿Sí? Han dejado a mí que soy la fuente del agua viva.
Bueno, Jesús vuelve a presentarse como la fuente del agua viva, porque pues lo que decíamos del Evangelio de San Juan, Jesús es Dios. Y empieza un paulatino descubrimiento de la mujer, de la identidad de Jesús. Mire que primero lo identifica como un profeta. Veo que eres profeta por lo que tú me estás diciendo. Ay, güey, Michi. Entonces ahí vemos esas imágenes muy bonitas, nos ayudan en eso. Veo que tú eres profeta por lo que me estás diciendo. Y Jesús sigue hablando con ella, ¿no? Jesús sigue hablando con ella. Ahora le va a decir, mira, ya esa cuestión de la adoración, ya entramos otra costumbre de los samaritanos, porque ellos no tenían el templo de Jerusalén. Acordémonos que los samaritanos no tenían el templo, ellos lo que tenían era una montaña, el monte, y allá rendían su culto. Bueno, entonces ella va a decir, es que ustedes siempre pues todos vanidosos que dicen que a Dios hay que adorarlo en el templo allá y pues nosotros tenemos nuestra forma y le dice Jesús, mire, créame mujer, que va a llegar el momento en que ni en el templo ni en este monte se va a brindar adoración al Padre, porque los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Miren que Jesús ahí desliga esa cuestión que también le hizo mucho daño tanto a samaritanos como a judíos. La manipulación de la fe, ese depender de esas estructuras. Y entonces eso que hizo de que la fe se volviera algo del cumplimiento, ¿no? Como diría el padre Carlos Yepes, el cumplo y después miento. O voy al templo, doy mi ofrenda y con eso ya quedo saldado pues mi deuda. No, no, no. Jesús va a decir, es que los verdaderos adoradores tienen que adorar al Padre en espíritu y en verdad, es decir, con su vida. Eso no puede depender de que yo voy a un templo, de que yo voy a un lugar de culto. No, no, no. Con nuestra vida debemos de rendir adoración y gloria a Dios. Entonces miren cómo va trascendiendo el texto bíblico y la riqueza que tiene y lo que Él nos va comunicando. De que es que ni en el templo, es que a veces y en estas realidades, hombre, podemos caer en eso, en volvernos muy dependientes del templo, y es que si yo no celebro los sacramentos, eh, se me acabó a mí la vida religiosa. Yo no puedo ser buena persona. Sí, yo tengo que hacerlo. No, 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 no. ¿Por qué? O sea, es en este momento de pandemia, este momento de crítica situación donde nuestra fe es puesta a prueba y a ver cómo seguimos adorando al Padre en espíritu y en verdad, desde nuestras casas, desde nuestra familia, desde nuestras obras, desde lo que podamos hacer por los demás. Y ya llegará el momento en que volvamos al templo. Pero entonces nos volvemos como muy dependientes y hoy el Señor nos invita a adorar al Padre en espíritu y en verdad. Ojo, yo no estoy diciendo de que cierren los templos, yo no estoy, para mí sería genial que los volvieran a abrir, pero en estos momentos vivimos una situación muy difícil y muy complicada donde está en juego la vida de muchas personas. Entonces hay que buscar otras maneras de adorar al Padre en espíritu y en verdad. Y entonces la samaritana le dice, yo sé que va a venir el Mesías. Y miren Jesús aquí, esa frase que vimos en la diapositiva pasada, yo soy el que habla contigo. Yo soy el Mesías. Entonces ven, primero empezó como un profeta y en ese diálogo de la samaritana, un diálogo progresivo y constante, entonces ya lo va a identificar como el Mesías. Y en ese momento, como ya la samaritana ha identificado a Jesús como el Mesías, como ya saben dónde está la fuente de la vida, entonces la samaritana, como lo vemos acá en esta segunda imagen, deja que el cántaro. Ojo que eso no hay que entenderlo en una cuestión meramente física. Ay, dejó el cántaro, mira. La samaritana tan boa, ¿por qué no llevó el cántaro para la casa? No, no, es que
ese dejar el cántaro, es ya darse cuenta de que sí, esa antiguas costumbre, esa antigua forma de ver a Dios, de adorarlo, ya hay que pasarlo. Ya hay que pasar eso y llegar, como decimos en este momento, a otro nivel. ¿Cuál es ese nivel? El que nos da la comunión con Dios en Jesucristo. Entonces, por eso ella deja el cántaro y seguramente llena de alegría esta mujer va a su pueblo y le dice y habla de Jesús y le dice, mire, este hombre me ha dicho todo lo que yo he hecho. ¿No será acaso el Mesías? Hombre, ¿no es ese también un llamado a nosotros para que hagamos lo mismo? Nosotros hemos bebido de esa fuente que es Cristo, de su palabra, de los sacramentos. ¿No será también el momento de dejar el pozo, de dejar el encuentro con, personal con el Señor e ir a anunciarlo a otros? Pero ojo, ojo que este anuncio no es cuestión de imponer una cosa a los demás, sino que miren, miren lo que hace la samaritana, deja la inquietud. Dice, yo les digo, dice, vengan a ver a un hombre que me ha dicho todo lo que he hecho. ¿No será este el Mesías? Deja la espinita allí, ¿no? Deja la inquietud en su pueblo, ¿no? En esas personas. Por el testimonio, porque ella dice, mira lo que me ha dicho. Y entonces, claro, la gente quedó tocada y ahí mismo fue, uy, hay que ir a ver a ese hombre, hay que ir a ver a ese hombre. Y entonces ellos van y se encuentran otra vez con Jesús y al verlo le rogaban que se quedara. Esto contrasta un poco con los otros evangelios, porque por allá no sé qué evangelista hablaba de que los samaritanos no quisieron recibir a Jesús y salen los hijos del rayo de Zebedeo diciendo, uy, Señor, vea, no lo quieren recibir. ¿Quieres que mandemos que un rayo caiga sobre esa gente? Entonces Jesús le dice que no. Entonces mira que este evangelio va a contrastar un poco con los sinópticos. Aquí los samaritanos le piden a Jesús que se quede, es decir, acogen su palabra. Y esto es lo más genial como termina este evangelio. Ahora le dice a la mujer, mira, ya no creemos por tus palabras, ¿sí? Ya no creemos por lo que tú nos dijiste, sino que nosotros mismos lo hemos oído y sabemos que este es verdaderamente el Salvador del mundo. Entonces ya lo vemos aquí en esta segunda, en esta tercera imagen, ¿no? Ya, ya Jesús está más rodeado de gente. Sí, seguramente algunos son los apóstoles y otros es la gente que vino a Jesús con el propósito de conocerlo. Y también quedaron saciados de ese agua que ofrece Jesús. Entonces miren que ese evangelio es muy hermoso, queridos hermanos. Hoy todos nosotros, todos los seres humanos tenemos sed y tenemos una sed de Dios. Y claro, muchos buscamos en pozos. Y ay, ahí, eso es algo que me olvidó mencionarlo, los maridos de la samaritana, ¿no? Esos maridos en realidad se refieren a los dioses o a los ídolos que tenían los samaritanos o que han tenido, ¿sí? Eso Jesús le dice, mira, él no es tu verdadero esposo, no son. Esa gente a la que tú has rendido culto, de la que ha dependido tu vida, eso no es, eso no te da a ti la plenitud, por eso es que tú sigues anhelando y sigues teniendo sed. ¿Ves? Miren lo lindo de este pasaje. ¿Cuáles son los ídolos hoy en día? ¿Cuáles son esos maridos que se le presentan a la sociedad, el dinero, el lujo, la fama? Y nos damos cuenta por las noticias de que eso no llenó el corazón del hombre. Mucha gente que ha dedicado toda su vida a conseguir dinero o a la fama en toda la industria de la música, del cine,
Mira, algunos de ellos han terminado en el suicidio, con problemas de drogadicción, con problemas en sus familias, porque nunca fueron saciados. Y hoy a ustedes y a mí se nos presenta y se nos dio esa gran oportunidad de conocer de Jesucristo y de que a través de su palabra y de que a través de sus sacramentos podamos saciar esa sed. Dame, Señor, de esa agua para que yo nunca más tenga sed. Que esa sea nuestra constante oración a Jesús, para que no nos desviemos del camino que Él nos ha señalado y para que una vez saciados de esa agua que el Señor nos da, también con nuestro testimonio, con la forma de orar, podamos decirle a las demás personas, mira, aquí hay alguien que ha cambiado mi vida, aquí hay alguien que ha transformado totalmente mi manera de ver las cosas, aquí hay alguien que me ha llenado de plenitud, aquí hay alguien que me ha llenado de alegría y de vida. Y entonces llevaremos a las personas al encuentro con Jesús. Eso es lo que nosotros tenemos que buscar, queridos hermanos, nada más. Que los demás se encuentren con Jesús. Pero a tarea difícil que nosotros encarnemos en nuestra vida a Jesús. Pues pidámosle al Señor eso, ¿sí? Pidámosle al Señor eso. Bien. Entonces vamos cerrando, miremos el libro de los Hechos de los Apóstoles, que como yo les dije, es una continuación pues del Evangelio según San Lucas. Ahí en Hechos de los Apóstoles capítulo 1 y 2, Lucas dice, en mi primer relato, estimado Teófilo, te narré todo lo acontecido con Jesús hasta que subió al cielo. Y después viene ya el relato de los Hechos de los Apóstoles. Entonces ahí donde vemos que hay una conexión entre los dos escritos, entre los dos escritos. Entonces, claro, este también se le atribuye al evangelista Lucas. ¿Y qué pretende hacer este libro? Ser la continuación de la obra salvadora de Cristo, que ahora ya le da y le cede el protagonismo a lo que es la iglesia naciente. Ahora, esta iglesia no va a ser algo de hombres, como lo va a decir por allá Gamaliel, le va a recomendar a las autoridades judías, ¿no? Deja gente, deja gente predicar. Veamos ese texto unas clases pasadas. Deja gente que haga eso y si esto es de hombres, eso se va a acabar. Se va a acabar. Pero pues si esto es de Dios, pues, mano, van a estar peleando contra él mismo, ¿sí? Entonces, y esa obra va a estar guiada por el Espíritu Santo. Por eso, en el capítulo 2 se nos va a hablar de la famosísima fecha de Pentecostés. 50 días después de la Pascua estaban reunidos los apóstoles en oración y dice que se produjo un viento fuerte. Bueno, ya conocemos ese texto bíblico. Los apóstoles quedan llenos del Espíritu Santo. A partir de ese momento y con la persecución que se va a desatar también después en Jerusalén contra cristianos y también pues la tensión entre Roma y los judíos, empiezan ellos y se dispersan y se van por toda esa Asia, por Europa, por algunas partes a predicar el Evangelio, a predicar el Evangelio. Entonces, eso es lo que nos narra, eso es eh, lo que nos narra Hechos de los Apóstoles, ¿no? A través de las diferentes predicaciones y obras de ellos, se mostraba la permanencia en la iglesia. Dios mostraba, sí, su permanencia en la iglesia, como se lo revelará Saulo camino a Damasco. ¿Lo recuerdan? Cuando Saulo va persiguiendo, acuerde que Saulo fue acérrimo perseguidor de la iglesia. Y dicen pues que yendo camino a Damasco, pues en ningún momento dice que cayó el caballo, de sus cabalgaduras, quién sabe dónde cayó, ¿no? No, porque eso también tiene un sentido teológico. La luz, el que Jesús se le manifieste, o sea, San Pablo va a entender de que esa persecución, ahí vemos la imagen, ¿no? Y uno siempre queda con esa imagen, de que, ah, sí, él lo tumbó el caballo, ¿no? San Pablo va a ir entendiendo quizá progresivamente que en esa persecución que él estaba haciendo, estaba persiguiendo a Jesús. Sí, porque la iglesia va a ser, como lo va a decir él también en su carta a los Corintios,
el cuerpo de Cristo. Entonces, cuando la voz lo llama, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y él le pregunta, ¿quién eres, Señor? Yo soy Jesús a quien tú persigues. Eso lo encontramos en el capítulo 9 del libro de los Hechos de los Apóstoles. Si quieren ustedes, claro, pueden ir leyendo esto. Entonces, de allí empieza pues ese cambio y nosotros conocemos la metanoia de San Pablo que va a volver un gran evangelizador. Todos los kilómetros que va a recorrer por todo eso, ya lo veremos en la próxima clase cuando veamos las cartas paulinas. Hablaremos un poco de esos viajes de San Pablo y toda su labor pues evangelizadora. Entonces, el libro de los Hechos de los Apóstoles va a narrar eso, ¿no? Va a tener como personajes principales, en primer lugar a San Pedro y también a San Pablo, ¿sí? Em, ¿Qué nos va a decir el libro de los Hechos de los Apóstoles? Que es muy importante resaltar allí el mensaje universal del Evangelio. O sea, esto se extiende hacia todos. Y lo vemos, por ejemplo, en el episodio, ahí vemos la imagen de Pedro en la casa del centurión Cornelio, ¿no? Un romano. Ahí vemos el águila, pues, característica, pues, del imperio romano. Y vemos, pues, que cuando Pedro está predicando y hablándole a Cornelio y a su familia, dice que descendió sobre ellos el Espíritu Santo y empezaron a hablar en lenguas. Y entonces dice Pedro de que, hombre, ¿cómo vamos a negar el agua del bautismo a estos que ya el Señor ha acogido y que lo ha mostrado? Y ojo, porque esa va a ser una discusión que va a tener Pedro con los convertidos del judaísmo, ¿no? Porque le van a achacar que él haya entrado en la casa de un pagano. Y entonces él va, la famosísima frase, ahora veo que Jesús no hace acepción o diferencia de personas, sino que el Evangelio es para todos. El Evangelio es para todos. Como les digo, muestra de eso es que ese Evangelio llegó a nosotros. Que sí, que se usaron cosas, a veces se usó la violencia, o sea, una cosa muy mal entendida en aquel entonces, pero la palabra de Dios en toda su riqueza pudo llegar a nosotros y sigue llegando a muchas personas alrededor del mundo. Y esa palabra viene es para traernos vida. Entonces, los Hechos de los Apóstoles es un libro muy maravilloso porque nos habla lo que fueron esas primeras comunidades cristianas, su sentido de pertenencia, su comunión, que no solo era manifestada en la fracción del pan, sino también en que, hombre, veían a un hermano necesitado y corrían a ayudarlo. En que algunas personas, uno lo dice, ¿no? Algunas personas de pronto no eran tan no veían la necesidad de acumular cosas, entonces dejaban toda a disposición de los apóstoles para ayudar a los más pobres. Entonces, eso es un libro bastante recomendado para leer, para que uno se dé cuenta de lo que fue esa primera época cristiana y de lo importante que significaría volver a ella, ¿sí? Volver a retomar eso. Y pedirle pues al Señor en ese sentido que nos ayude a vivir esos primeros signos del Espíritu Santo, que Él vuelva a renovar nuestra iglesia en estos momentos y que más que con nuestras palabras, con nuestro testimonio, sigamos anunciando ese evangelio que hemos venido aprendiendo y del cual hemos aprendido mucho. Bien, entonces, ya que decirle, o sea, vamos cerrando ya este curso bíblico. Mire, ya quedan por analizar cartas católicas, cartas paulinas, las cartas católicas y finalmente el libro del Apocalipsis y habremos llegado al final. Yo pues me siento muy contento, o sea, yo simplemente espero de que esto sea de mucha bendición, estas clases que obviamente no son lo mismo cuando uno está allí personal escuchándolos a ustedes, que a usted mismo les surge la duda. Yo les he dicho que me escriban cuando tengan pues una duda de esto, porque claro, esto hay que digerirlo poco a poco y a veces es difícil de entender.
pero me siento muy contento de que pueda ya llegar a como al final de este curso bíblico y pues nada, es como pedirle al Señor que muestre pues si hemos de continuar en esta labor. A mí es una de las cosas que más me ha apasionado y día a día voy aprendiendo más cosas. Este último semestre en el seminario pues me enseñó muchas cosas de la Sagrada Escritura que se las he comunicado en algunas clases a ustedes y nada, la idea es seguir aprendiendo porque esto nunca vamos a entender completamente esto porque pues Dios, como lo dirá un autor de la Edad Media, es como in- incomprensible, ¿sí? Y de que la mejor manera de saber de Dios es que todo lo que sabemos de Él en realidad no es. Es decir, lo que nosotros vemos, sí, en Jesucristo, en esto, eh, ha llegado a nuestra vida, ha tocado nuestro corazón, pero aún así Dios tiene muchas más cosas para darnos. Y logramos experimentar verdaderamente a Dios cuando amamos, cuando sentimos su amor y también cuando logramos darlo a los demás. Eh, Aquí pues unos textos que yo utilicé para agregar aquí. Está la guía pues de la renovación que hemos venido utilizando, pero también pues aquí hay unas fuentes pues que me han ayudado mucho a entender esto. Estos libros del cuadrante de José Luis Sicre han sido muy buenos y este libro de Jesús de Nazaret es una obra maravillosa del Papa Benedicto XVI, que también pues tiene mucha exégesis y mucha hermenéutica que él hace. Entonces yo espero que todos se encuentren bien, que el Señor los bendiga, que sigamos allí unidos en oración, conectados a través de estas redes y que este mensaje, eh, como lo decía el Evangelio el domingo pasado, realmente caigan en nuestros corazones sean una tierra buena, donde germinen y den mucho fruto en nosotros, en nuestras familias, en la sociedad, en la iglesia, en donde nosotros vivimos, que produzcan abundantes frutos. Feliz noche y que Dios los bendiga.